está pues cerca de la Diputación, y a mi espalda está el Instituto Valle Inclán, y un parque aquí con unos columpios, y se le conoce como la zona de las palmeras. Y he elegido este sitio para hoy compartir el siguiente pasaje de la Escritura con vosotros. A veces cuando me veis aquí parece que todo es fácil, pero hay unos que me cuestan más que otros. Y este que hoy voy a compartir es un poco de los peliagudos, ¿no? Porque hay tanto, pero no se puede decir todo. Y bueno, pues es un tema así que tiene que ver con escuchar la voz de Dios, ¿no? Lo voy a titular: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La importancia de escuchar la voz de Dios para hacer su voluntad, no para que entre por un oído y salga por el otro. Y hay un pasaje de la Escritura, antes de entrar en el tema de lleno, del que me valgo como un trampolín para después desarrollar todo lo que os voy a transmitir. Que... ¿Le molesta? No. Vale. Hay un pasaje de la Escritura que está en Marcos 3, del verso 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántese y ponte en medio. Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Es un poco así sorprendente, terrible, incomprensible, los pasajes que acabo de leer de la Biblia, que Jesús está en la sinagoga donde se reunían los judíos, sana a una persona, la restaura de una mano seca, y en vez de alabar a Dios, bendecir a Dios y tirarse allí al suelo y adorar a Dios y alabarle por el milagro que hizo, salen y toman consejo para destruir a Jesús. Es terrible lo que puede hacer un corazón que no tiene a Dios como referencia en su vida. Y también aquí, por lo que estamos viendo, eran los religiosos de la época de Jesús, personas que creían en Dios, pero estaban ciegas en sus esquemas mentales, de cómo ellos, la percepción que ellos tenían de cómo tenía que desarrollarse todo el proceso de la venida del Mesías. Entonces aquí, en el capítulo 3, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, suponemos que fue más veces, y allí había un hombre que tenía una mano seca, ¿no? Y aquí en el verso 2 me llama la atención, que dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Por lo que vemos aquí en la palabra de Dios, iban a la sinagoga de cacería. Era una cacería mayor, ¿no? Porque no es como el apóstol Pablo cuando escribe en su primera epístola de Tesalonicenses 5, verso 19, que dice: examinadlo todo y retener lo bueno, sino que ellos allí iban a ver en qué podían coger a Jesucristo para ir contra él, para arrestarle y destruirle. Antes he dicho en 1 Tesalonicenses 5:19, pero es en 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces el propósito de ellos, cuando Jesús entraba en una sinagoga, vamos a ver en qué podemos cogerle, ¿no? Y aquí llama poderosamente la atención de lo que estamos viendo. Volvemos al pasaje de Mateo 3, de Marcos 3. Entonces, en el verso 3, Jesús le dijo al hombre que tiene la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días
de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Jesús hace una pregunta, pero ellos en vez de contestar, eso les comprometía, se callan. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, pues estaba enfadado Jesucristo. La Biblia dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos podemos airar, nos podemos enfadar, pero nuestro enojo, cuando se pone el sol, tiene que pasar, ¿no? Y Jesús, con su limitación humana, su manifestación humana, Jesús, el Hijo de Dios, pues él tuvo hambre, tuvo sed, se enojó, se enfadó, pero claro está, nunca dio lugar al pecado, ni se halló pecado en su vida. Y dice, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces él, a través de un milagro, muestra su naturaleza divina, muestra que es la persona que es enviada por Dios. Hay un pasaje en la Escritura que está en Juan 10:25 que dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Las obras que Jesús hacía daban testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, el profeta anunciado, el ungido de Dios, el Hijo de David, el Salvador del mundo, a quien Dios envió para salvar a la humanidad. Cuando el ángel se le apareció en sueños a José y le dijo el nombre que le tenía que poner a Jesús, le dijo porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No le dijo que él iba a salvar al pueblo del poderío militar de Roma, o del poderío de Roma. Entonces en la Biblia vemos que los judíos no creían que Jesús era el Hijo de Dios y estaban de cacería mayor porque en sus esquemas mentales los caminos de Dios no son nuestros caminos ni sus pensamientos nuestros pensamientos, como dice la Biblia, y Dios hace las cosas como Él mejor quiere para el desarrollo de su plan de salvación y estima oportuno, y no tiene que ser como una mente cuadriculada, ni lo es como es la nuestra, ¿no? Que tenemos todo que entenderlo, ¿no? La palabra dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces ellos en Jesús veían cosas, en primer lugar no reconocían que era el Mesías enviado, el ungido de Dios, el profeta, no creían que era el Hijo de Dios. Y entre otras cosas, ¿por qué no creían esto? Porque él provenía de Nazaret, él había nacido en Belén, lo ignoraban, pero como Jesús para ellos era un profeta que se había levantado en Nazaret, pues no podía ser el Mesías descendiente, el hijo del rey David, que ocuparía su trono eternamente, y que les libraría del poder de los romanos, de todos los opresores, porque él procedía de Nazaret y el Mesías tenía que nacer en Belén, proceder de Judea. Entonces esto era una gran oposición entre ellos. Después Jesús, estaba considerado como un rabí, como un maestro, dejaba a los niños que se acercasen a él. Se dejó tocar por una mujer pecadora arrepentida. Comía con publicanos y pecadores que se habían arrepentido. Dejaba que sus discípulos comiesen sin lavarse las manos, cuando los judíos antes de comer siempre se tenían que lavar las manos. Permitía que sus discípulos cogían espigas en el día de reposo, sanaba a los enfermos en el día de reposo. Pues esto y más cosas que se me pasan era un obstáculo, una barrera insalvable para que pudieran aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador prometido. Una prueba de esto la tenemos, que Nicodemo era uno de los principales entre los judíos, pues él tenía inquietudes porque veía que los hechos que Jesús hacía, pues si una persona no estaba con él, pues no se podían llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que, que durante un periodo de 400 años, pues no se había levantado una persona con Jesús haciendo las obras que él hacía, de entre los profetas que Dios enviaba, pues que hacían obras poderosas entre el pueblo en el nombre del Señor, como Elías, Eliseo, vemos diferentes personas, ¿no?
Entonces vemos que aquí Nicodemo, cuando viene a ver escondidas a Jesús de noche, le dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces Nicodemo vino a ver a Jesús de noche, pero a escondidas, porque entre los fariseos habían acordado que si alguien confesaba que Jesús era el Mesías, inmediatamente sería expulsado de la sinagoga. Entonces él vino a verle escondidas y reconoció a Jesús como maestro, no como el Hijo de Dios. Sabían que Jesús hacía esas obras, pero no le reconocían como el Hijo de Dios. En más pasajes de la Biblia podemos ver estas cosas que estoy comentando, ¿no?, de la actitud de los religiosos, que en vez de adorar a Dios, glorificar a Dios por las cosas que Jesús hacía, los milagros, y reconocer que él era el Mesías, pues todo lo contrario, estaban buscando una ocasión para destruirle. Cuando Jesús, me viene a la mente, comenzó su ministerio, fue a su ciudad, a la sinagoga donde él se había criado, y allí él dijo que las palabras que leyó del profeta Isaías, que está en el capítulo 61, él leyó el libro del profeta, y entonces dijo que se habían cumplido en su vida, y lo voy a leer porque es interesante. Lucas 4, me parece que es el verso 18, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, el Evangelio. Entonces lo que Jesús estaba haciendo con las sanidades, anunciando el Evangelio, era dar cumplimiento a las profecías que antes se habían escrito, puedo decir eso, que 600, 700 años, Isaías era 700 años antes que él, ¿no? Pero los judíos, cuando él dijo que esta escritura se había cumplido en su vida, entraron en cólera, le sacaron fuera de la ciudad, y dice aquí que le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea, le quisieron despeñar, pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Después también vemos en Juan capítulo 11, vemos, ¿no?, como los judíos, dice aquí en el pasaje, dice aquí antes, después de resucitar a Lázaro, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y entonces después llegan a la conclusión, así que desde aquel día acordaron matarle, y también acordaron matar al que había resucitado, a Lázaro, porque mucha gente, al verle todo, pues creían en los hechos de Jesús, ¿no? Entonces aquí vemos el mundo al revés, ¿no? Que el pueblo de Dios, en vez de pues ver en Jesús el cumplimiento de las profecías, pues veían que era una persona que lo que hacía y declaraban que era por el diablo, ¿no? Jesús, a través de su mensaje, de su palabra, ¿no?, él aquí nos muestra en este pasaje, que vamos a volver a Marcos 3 para ir a otro sitio, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, los miró y Jesús estaba entristecido, y lo que provocaba esa tristeza en él era la dureza de sus corazones. Y en el griego hay una palabra para la dureza que es porosis, que denota una dureza. Así dice, como un cubrimiento, como una especie de piedra que se endurece
Y entonces eso es la palabra ahí en el griego, ¿no? Que él estaba entristecido porque por la dureza de sus corazones. Es que es muy importante, ¿no?, este pasaje, porque Jesús, siendo Dios omnisciente, sabe que una persona que tenga el corazón endurecido, cuando oye la voz de Dios, endurezca su corazón, no quiera saber nada, le dé la espalda, pues sabe que no le va a ir bien. Y Dios quiere que todo lo contrario, ¿no?, que nos vaya bien. Hay un pasaje en Job que dice hay un pasaje en Job que dice en el capítulo 9, dice en el verso 4: el sabio de corazón, él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Se refiere al Creador. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? O sea, dice en el verso 4, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Entonces Jesús sabe que todas las personas que endurezcan su corazón contra Dios, nunca les va a ir bien. Después hay otro pasaje de la Escritura en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, que dice aquí en el verso 14: bienaventurado el hombre que siempre tema a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Toda aquella persona que endurece su corazón cuando oye la voz de Dios, ante el obrar de Dios, pues le va a ir mal. La palabra de Dios es infalible, siempre se cumple. Y después en el capítulo 29, 1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. La persona, ¿no?, que se está reprendiendo, que se le está diciendo eso está mal, no vayas por ese camino, no sigas por ahí, que no te va a ir bien, pues esa persona que se endurece y que no hace caso, no va a haber medicina para esa persona. En la Biblia vemos, ¿no?, que no hay un corazón tan duro que Dios no pueda ablandar, hacer sensible a su voz. Y esto lo tenemos en la vida del apóstol Pablo, que fue una persona que persiguió a la iglesia de una manera bestial, pero él mismo, cuando le escribe a Timoteo, muestra, ¿no?, que lo que Dios hizo en su vida es para mostrar, ¿no?, el amor, el propósito de Dios, que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y según Dios cambió el corazón del apóstol Pablo, también puede cambiar el corazón de toda persona que venga a él arrepentido y le reciba como su Señor y Salvador. Y aquí vemos en el pasaje, dice en el 1 Timoteo capítulo 1 verso 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y el verso 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fue recibido, el 16, a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces vemos que Dios, a través de Jesucristo, mostró su clemencia con el apóstol Pablo, ¿no? Que vemos que una persona, cuando se le apareció Jesús, si él hubiera tomado otra actitud, si él no hubiera estado sensible a la voz de lo que le decía Jesús, hubiera tenido otro final, ¿no? Pero él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga, ¿no? Y entonces en ese momento reconoció a Jesús como Señor y su Salvador. Y es muy importante, ¿no?, lo que nos enseña la palabra de Dios sobre tener un corazón sensible a la voz de Dios. En la Biblia vemos diferentes ejemplos, pero hay dos notables que nos muestran, ¿no?, pues qué cosas pueden hacer que el corazón, provocar que se endurezca el corazón de una persona. Y por un lado está el no tener temor de Dios, el no escuchar su voz,
y por otro es cuando damos al pecado. Estas dos cosas están interconectadas entre sí. El no escuchar la voz de Dios y cuando damos lugar al pecado, si no escuchamos a Dios, pues vamos a vivir una vida dando lugar al pecado, ¿no? En la Biblia vemos, ¿no?, que hay diferentes ejemplos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4 dice: las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, a través de las Escrituras, viendo los ejemplos de lo que le acontecieron a otras personas y cómo acabaron, podemos tener esperanza y saber que todos aquellos que oyeron la voz de Dios les fue bien, prosperaron en su vida, fueron bendecidos por Dios. Y aquí hay un pasaje también en Proverbios que dice: en el corazón del hombre hay multitud de pensamientos, mas permanecerá el consejo de Dios. Y aquí hay en la Biblia varios ejemplos de las personas que no escucharon la voz de Dios, se endureció su corazón y les fue mal. Y uno de los ejemplos más grandes que aparece y se menciona mucho a lo largo de toda la Biblia es el de Faraón. Cuando Moisés le dijo a Faraón que dejara ir a su pueblo, y entonces Faraón ahí, vamos a ver aquí en Éxodo, en el capítulo 5, después en el verso 1, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces vemos que en vez de reaccionar de una manera pues más humilde, de acceder a lo que le decía Moisés, pues él reaccionó desafiante. ¿Quién es Jehová? Dice así: para que yo oiga su voz. Vemos que esta persona, ¿no?, la palabra de Dios dice en Proverbios que antes de la caída es la altivez de espíritu, ¿no? Esta persona, siendo el faraón, el rey de Egipto, estando ahí arriba, ¿quién es? Entonces vemos, ¿no?, que aquí hay un proceso, como él vemos como Moisés le va hablando a él y él va endureciendo su corazón, ¿no? Dice, por ejemplo, en el pasaje, cuando la vara de Aarón se convierte en serpiente y devora a la de los magos de Faraón, dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Jehová le había advertido a Moisés. Esto lo tenemos en el capítulo 3, en el verso 19, de eso estamos. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Entonces el faraón, lo vemos en la plaga de la sangre, y dice, y Faraón dice en el 7:22, y los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Después dice en el 8:15, con la plaga de las ranas, pero viendo Faraón que les había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Siempre dice como Jehová lo había dicho. Y así continuamente, ¿no?, con la plaga de los piojos. Pero cuando llega la plaga de las moscas, porque cuando Dios nos está hablando y no queremos escuchar su voz, no queremos atender a lo que Él nos dice que es para nuestro bien, llega un momento que ahí está el peligro, que es que Dios después endureció el corazón de Faraón, y ahí ya no había para él remedio. Hay un tiempo, ¿no?, que podemos cambiar, pero llega un momento que Dios dice: ay, porque tú no me escuchas, y te estoy llamando y no me escuchas, pues ahora vas a recibir lo que mereces. Y aquí en el pasaje en 9:12, en la plaga de las moscas, dice: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Pues aquí ya Dios endureció su corazón y dijo: ahora te dejo a tu suerte,
y ahí acabó trayendo la muerte a todos los primogénitos de Egipto, destruyendo la tierra con todas las plagas, y finalmente se cumplió lo que Dios había determinado, y es que Moisés iba a salir con el pueblo. Si al principio hubiera obedecido, pues hubiera conservado la riqueza de su nación, pero desde entonces Egipto ya no se volvió a levantar. Ahí quedó, en esa miseria. En los tiempos actuales también vemos, ¿no?, que fue una de las primeras así civilizaciones en la antigüedad, pero vemos que ahí quedó. Después en la Biblia vemos otro ejemplo, ¿no?, y que está en el pueblo que Dios sacó de Egipto. El autor de la Epístola a los Hebreos nos amonesta para que nosotros hagamos como el autor de la Epístola a los Hebreos nos amonesta a que si oímos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones, porque el pueblo de Dios que fue liberado de Egipto, una vez que salieron de Egipto, después le aconteció lo mismo que a Faraón. Cuando Dios hablaba a través de Moisés, no escuchaban la voz de Dios, y cuando Dios le dijo que entraran a tomar posesión de la tierra prometida, dijeron que no, que eran gigantes, que ellos no podrían, excepto Josué y Caleb, que pusieron su confianza en Dios y decían que se los comerían como pan, y que Dios estaba con ellos, y mayor y más fuerte era Dios que ellos. Pero los otros 10 espías convencieron al pueblo y transmitieron ese temor de no hacer la voluntad de Dios. Y por más cosas que pasaron en toda esa travesía en el desierto, fueron por Dios castigados. Toda esa generación que no creyeron en las palabras de Dios, que no obedecieron lo que Dios dijo, que no escucharon la voz de Dios, murieron sepultados en el desierto. Y entonces Moisés, antes ya de morir, reúne al pueblo frente a los campos de Moab, frente a la tierra prometida, para tomar posesión, y ahí les recapitula de nuevo la ley a la nueva generación que salió, que surgió de su peregrinaje por 40 años en el desierto, porque tardaron en recorrer la tierra 40 días, pues por no obedecer a lo que Dios dijo de tomar posesión de la tierra, por no creer en las promesas de Dios, fueron castigados por cada día un año, o sea, 40 años, ¿no? Entonces también la Biblia nos pone como ejemplo el pueblo que salió de Egipto, pero no pudo entrar en la tierra prometida porque no creyeron en las promesas de Dios, no obedecieron lo que Dios les dijo a través de Moisés, no quisieron escuchar el consejo de la palabra de Dios. Y ahí en 1 Corintios, en el capítulo 11, dice, en el 1 Corintios 10 dice, y estas cosas, se refiere al pueblo que salió de Egipto, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y vemos, ¿no?, que les habla sobre que no seáis idólatras, no forniquemos, no tentemos al Señor, ni murmuréis. Todas las cosas que dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿no? Entonces el autor de Hebreos, hablando del reposo de Dios, del reposo que tenemos en Cristo, nos amonesta a todos los creyentes a que si oímos la voz de Dios, dice que no endurezcamos nuestros corazones, como hicieron el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Y dice aquí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces aquí ahora viene, ¿no?, la advertencia que nos hace el escritor de Hebreos, que dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece el corazón de las personas, lo vuelve permeable a escuchar la voz de Dios. Hay un pasaje, ¿no? Es sobre todo, como decía antes, porosis del griego, denota un endurecimiento, ¿no? Como una especie de piedra que se va ahí formando, que se pierde la sensibilidad y es como una capa donde resbala el agua, ¿no? Cuando una persona le hablas la palabra de Dios, pues resbala, ¿no? Aunque he dicho antes que no hay un corazón tan grande, que sea tan duro, que Dios no pueda obrar en él y hacerlo sensible a su voz, si se arrepiente y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Pero ahora que estamos en verano y cuando voy a la playa, el endurecimiento del corazón es un proceso que no es de la noche a la mañana, sino que se va produciendo poco a poco. Cuando hoy no escuchas, mañana no lees la palabra, pasado te hablan, no, vas dejando a Dios de lado. Y el escritor Pablo, en su epístola a los filiseos, a los efesios, dice, en el capítulo 4, versos 17 y 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Como son personas que tienen un corazón duro, que no escuchan la palabra de Dios, pues viven ajenos a la vida de Dios. Dice aquí, vive ajenos a la vida de Dios y viven en sus propios pecados. Entonces él aquí también nos muestra que dice en el verso 19, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Después de que perdieron toda sensibilidad. Entonces esto es cuando vamos a la playa, el primer día te da el sol y te pones rojo y si alguien te toca en la espalda pegas un salto y si vas el segundo día el salto es más pequeño, pero ya cuando llevas una semana, si te dan un manotazo en la espalda, ya la piel se ha puesto dura, se ha endurecido y ya el sol ya no le hace daño, te pones moreno. Y entonces así es un poco el corazón, la conciencia de las personas que no tienen a Dios. Le hablas, no quieren saber, le hablas, entonces ahí están poniendo capas, hasta que se endurece ese corazón y después acaban viviendo una vida que no es del agrado de Dios, en pecado. Hay un pasaje de la Escritura con el que quiero terminar, que está en Proverbios, que dice, en el Proverbio capítulo 1, es un pasaje de los que yo tengo memorizados, porque aquí nos muestra muchas cosas, ¿no? Y es que dice, por ejemplo, en el Proverbios 1:24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi represión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegase como un torbellino, cuando sobre vosotros viniese tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Y después dice aquí también en el 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. La gente cuando le da la espalda a Dios y después recibe todo el mal que han cosechado, es cuando se acuerdan de Dios, pero a veces no hay respuesta de Dios. Pasa como con Faraón, ¿no? Pero aquí termino con palabras de ánimo, porque dice la palabra de Dios, dice en el verso 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. La importancia de escuchar la voz de Dios, de tener en cuenta el consejo de la palabra de Dios y de vivir una vida agradando a Dios. Cuando vamos a la iglesia, cuando leamos la Biblia, es para que recibamos el consejo de la palabra de Dios y que esa palabra en nuestras vidas haga la obra de Dios. Es como el que poda un árbol, ¿no? Corte aquellas ramas
todas aquellas cosas que nos impiden crecer y madurar en la fe, para que pueda crecer fuerte en nuestra fe todas aquellas cosas que se están desarrollando a través de la obediencia y del temor a Dios en su palabra, por medio de su palabra que demostramos a Él. Que el Señor os bendiga, y si oímos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Tengamos un corazón sensible a la voz de Dios y nos va a ir bien y vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Que el Señor os bendiga grandemente.